Buenos días, procedo con la clase de inmunología de fecha 5 de junio de 2020. Ahora vamos a hablar de otro tipo de variantes antigénicas. Nos habíamos quedado la clase pasada cuando vimos las respuestas hacia los alergenos, cuando vimos la tolerancia, la alergia, etcétera, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué es un antígeno inmunodominante. Ojo aquí, es dentro del mismo antígeno, suponiendo que fuera el mismo virus, el mismo tema de moda, el coronavirus o el ejemplo que está en la diapositiva, el virus dengue. Son antígenos que dominan sobre los demás antígenos de un mismo patógeno en su habilidad de producir una respuesta inmune. Entonces, ojo, antígenos que dominan sobre los demás antígenos de un mismo patógeno. Suena complicado, pero es bastante fácil de entender. El virus dengue, acá está, ¿no? Este es el genoma del virus dengue. Eh, es un solo patógeno. Todo esto, es un solo bicho. Déjenme activar mi lápiz. Todo esto es un solo patógeno, es un solo virus dengue, compuesto por proteínas de cápside, de envoltura, por proteínas asociadas a membrana, por genes estructurales, genes no estructurales. Eh, Todo ello compone al virus dengue. Sin una parte de esto no es virus dengue. Entonces todas estas partes forman un virus dengue completo, que es un antígeno inmunodominante. Cuando alguno de todas estas cosas es más inmunogénico que el otro, o sea, es capaz de estimular de una mejor manera el sistema inmune, que va a producir una mayor respuesta generando más anticuerpos o generando más activación de linfocitos. El ejemplo del virus dengue yo lo puse porque, bueno, lo conozco y sé que, por ejemplo, la proteína más inmunodominante es la NS1 seguida de la NS3. Es decir, el sistema inmune cuando ve al virus dengue reconoce que todo esto es un virus dengue. Pero estas proteínas de aquí, esta y esta, son mejores en la generación de anticuerpos. Dentro de todo lo que ve el sistema inmune, estas proteínas son las que más estimulan a producir anticuerpos. Cuando ustedes van de compras y se encuentran, no sé, algo que les gusta mucho los chicos, uh, un videojuego, desconozco completamente videojuegos, me voy a escuchar bien arcaica, y ustedes quieren comprar un Mario Kart, y entonces lo compran y empiezan a jugar, y van a generar una respuesta ante ese juego, pero van a tener afinidad sobre un personaje de esa respuesta, que es en el que van a poner, en el que van a poner en su carrito, ¿no? Es igual el sistema inmune. De todo lo que hay disponible de ese mismo antígeno, hay uno que le llama más la atención y contra ese va a producir anticuerpos, contra ese va a producir una mayor cantidad de linfocitos específicos. Entonces, eso es un antígeno inmunodominante, siendo del mismo patógeno, es una parte de ese mismo patógeno que estimula de mayor forma la respuesta inmune. ¿Por qué es importante conocer los antígenos inmunodominantes? Imagínense que ustedes son, son unos importantes científicos que trabajan en las grandes farmacéuticas y están encontrando la vacuna contra el COVID antes de que nos acabe de matar, ¿no? Ustedes lo primero que van a necesitar es tener el genoma del COVID. Por eso fue una noticia tan importante cuando dijeron, eh, ya se identificó todo el genoma del COVID, ya está descrito. Luego, ¿qué va a ocurrir? ¿Van a hacer la vacuna contra todo el COVID? ¿Van a hacer un virus atenuado? Esas vacunas son viejitas y tienen varios inconvenientes. Después cuando veamos vacunas les voy a platicar por qué existen varios inconvenientes. O van a agarrar y van a decir, bueno, yo no voy a trabajar con el virus, voy a probar, voy a hacerlo fragmentos y voy a ver cuál de esos fragmentos
estimula de una mayor manera el sistema inmune. ¿Por qué? Porque con ese fragmento específico puedo hacer una vacuna que no implique ponerle todo el virus atenuado a las personas, sino solamente ese fragmento, y que el sistema inmune responda de una mejor manera. Entonces, en la respuesta natural, pues es importante que haya un antígeno inmunodominante para que estimule la respuesta de nuestro cuerpo. Y una aplicación científica es conocer ese antígeno inmunodominante para que sobre ese fragmento hagamos una vacuna que sea más efectiva. Si hiciéramos una vacuna contra el virus dengue, de hecho se están haciendo, se trabaja sobre la NS1, sobre la NS3 y sobre la NS5, que son mayormente inmunodominantes. ¿Por qué no escogemos unas de las de por acá, las proteínas de acá? Porque son iguales entre muchos virus. Esto no nos daría especificidad. ¿Y por qué no elegimos esta, NS4? Porque es menos inmunodominante o es menos capaz de que estimular al sistema inmune a producir anticuerpos. Yo quiero algo que estimule el sistema inmune y lo ponga a trabajar bien fuerte a producir anticuerpos. Entonces, espero que haya quedado claro que el antígeno inmunodominante es parte del mismo patógeno, pero estimula mayormente al sistema inmune. ¿Cómo es que lo estimula mayormente? ¿Cómo le hace para que la respuesta se genere en contra de él? Bueno, pues resulta que dentro de un mismo antígeno, vean este dibujo tan bonito que está acá, este es un mismo antígeno. Los antígenos no son cuadrados, no son redondos, no son triangulares. Nosotros ya vimos que los antígenos son reconocidos primero si son proteicos, también si son lípidos o polisacáridos. Y vimos al principio de esta parte de la unidad que entre más grandes y más complejos fueran, más le iban a llamar la atención a nuestro sistema inmune. Que al sistema inmune le llama más la atención esto que estoy dibujando que esto. Esto es más llamativo para el sistema inmune. Pero dentro de todo lo llamativo, dentro de esta forma que tiene el antígeno completo, hay regiones que quedan más expuestas. Vean, aquí está representado con algunos prismas rectangulares, con una esfera, con un prisma triangular. Y estos prismas y esta esfera están sobre la superficie como saltados, como protuberancias. Si hay una célula del sistema inmune buscando al antígeno, le va a llamar la atención esto que está por encima, esto que se ve sobre el antígeno, la región más expuesta, la que está más libre para que el sistema inmune, para que las células del sistema inmune la encuentren. Estas regiones más expuestas o más visibles se llaman epítopes o epítopos. Así, aquí está la palabra, le falta el acento en la imagen, epítope o epítopo. Bien, estos epítopes, que son las partes expuestas de un antígeno, son reconocidos por los anticuerpos. Vuelvo otra vez, el anticuerpo tiene fracciones constantes, fracciones variables y regiones hipervariables. En la región hipervariable se reconoce al epítope del antígeno. Esta región hipervariable es reconocida por un parátopo. Epítopo se une con parátopo del anticuerpo. Espero que vaya quedando claro. Son sitios discretos en las macromoléculas y se pueden unir a los anticuerpos o a los receptores de los linfocitos T y a los receptores de los linfocitos B. Es necesario entonces que el anticuerpo se una a todo el antígeno. Por ejemplo, que hiciéramos un anticuerpo así, gigante, para que reconozca todo el antígeno. No, porque de eso nos ayudan estos epítopes, para que el anticuerpo solamente reconozca alguna de estas variantes que están más expuestas y con eso sepa que ese es el antígeno que tiene que neutralizar. Ahora vamos a hablar
de otra cosa importante, se llama adyuvante. Un adyuvante, como de la palabra ayudar, es una sustancia que se mezcla y se inyecta en conjunto con un antígeno. Ojo, un adyuvante no es un antígeno, se mezcla y se inyecta en conjunto con un antígeno, aumentando la inmunogenicidad de dicho antígeno. ¿Qué ocurre si yo no tengo un antígeno así de grande como este? Si tengo uno pequeño, como este de aquí, ya por eso no le voy a hacer caso. O si yo quiero producir una vacuna contra ese antígeno, eh, corro el riesgo de que el sistema inmune lo deje pasar por ser tan pequeño, porque no le llame la atención. Pues entonces puedo utilizar un adyuvante. Aquí tengo mi antígeno pequeñito que no le llama la atención al sistema inmune y le pongo esta sustancia que se llama adyuvante. ¿Qué hace el adyuvante? Aumenta la inmunogenicidad, es decir, aumenta la capacidad del antígeno para estimular una respuesta inmune y así puedo ahorrar antígeno en caso de que sea poco lo que tengo si utilizo el adyuvante. ¿Qué hace el adyuvante? Le puede proveer peso, le puede proveer complejidad a la molécula, de tal manera que ahora sea visible para el sistema inmune y que le estimule una respuesta. Pasé así entonces de mi antígeno pequeñito que tenía yo acá en medio a tener un antígeno más grande. Ahora, ¿el sistema inmune me va a hacer anticuerpos contra el antígeno o contra el adyuvante? Eso es lo importante. El adyuvante debe ser algo que sea una secuencia conservada, es decir, que no sea específico del virus. Otra cosa, hay una cosa que se llama adyuvante de Freud, no como el psicoanalista, sino aquí se llama Freud, así. Eh, este adyuvante hay completo e incompleto. Es básicamente Mycobacterium tuberculosis atenuado, parte de la membrana del Mycobacterium tuberculosis atenuado. ¿Qué hace? Pegársele a nuestro antígeno pequeñito, hacerlo más grande y ahora el sistema inmune lo reconoce. ¿Va a generar el sistema inmune anticuerpos contra el Mycobacterium tuberculosis? No, porque le ponemos una cosa que no sea inmunogénica. Pero, ojo, a la hora de usarlo siempre se nos pide la precaución de ponernos guantes, porque si no, o si tenemos mucha exposición a él, acuérdense que cuando estamos muy expuestos a un antígeno, aunque no esté diseñado para que produzcamos anticuerpos, pues lo que va a pasar es que sí se van a producir de tanto exponernos. Entonces, si lo usamos comúnmente, la indicación es utilizarlo con guantes, no sea que un día nos hagan una ELISA para detectar Mycobacterium y salgamos positivos por anticuerpos, no por la presencia del Mycobacterium. Otro adyuvante es directamente el lipopolisacárido obtenido de varias bacterias, especialmente el que venden casi siempre es de E. coli y se lo ponemos a nuestro pequeño antígeno, ahora lo cubrimos con lipopolisacárido y le llama la atención al sistema inmune reconocerlo y producir una respuesta. Si bien va a haber anticuerpos contra nuestro pequeño antígeno, lo de acá, el lipopolisacárido, como ya lo conocemos y como es una secuencia conservada, no nos va a dar una respuesta específica. Ajá. Los anticuerpos van contra regiones específicas de cada patógeno. Por eso utilizamos este tipo de adyuvantes que son más bien compuestos presentes en muchas bacterias. ¿Cómo reconocen los antígenos? Ah, ¿Cómo son reconocidos por los linfocitos T y los linfocitos B? Bien, vamos a ver. Primero, vamos a identificar cómo se unen con el antígeno. Los linfocitos B se unen de forma una vez de que el antígeno ha sido reconocido por el anticuerpo. En el cambio, los linfocitos T se requiere que el antígeno sea presentado por el MHC de la célula presentadora y reconocido por el receptor del linfocito T del linfocito T.
Capacidad de unirse con antígenos solubles. Los anticuerpos sí se pueden unir con antígenos solubles. Las células T no se pueden unir con antígenos solubles. Necesidad de ser asociado por una molécula del MHC. Los linfocitos T sí necesitan que les lleven a enseñar el antígeno con una molécula de MHC. Los linfocitos B no lo necesitan. Naturaleza química del tipo de antígeno que reconocen. Los linfocitos T reconocen únicamente proteínas. Por eso en nuestra escala de reconocimiento primero iban las proteínas. Luego, los linfocitos B reconocen con sus anticuerpos proteínas, lípidos y polisacáridos. Propiedades del epítopo, o sea, de la región expuesta. En el caso de los linfocitos B, tiene que estar este epítopo en una parte externa, accesible. Esto tiene sentido cuando nos imaginamos que el linfocito B no se une directamente, sino que manda un anticuerpo. El anticuerpo va a buscar algo externo y accesible a lo que se pueda unir. Las células T, por su parte, se pueden encontrar epítopos en una parte interna desnaturalizada, es decir, si esto era el antígeno, cuando yo lo desnaturalice, cuando tenga la proteína esta en estructura primaria, el linfocito T puede reconocer alguna de las regiones internas. Ojo, cuando está desnaturalizada, cuando está así, ni modo que venga el linfocito T y se meta acá, eso es imposible. Tiene que ser cuando esa proteína está desnaturalizada. Naturaleza química del determinante antigénico. Los anticuerpos son hidrófilos y las células T tienden a ser anfipáticas. Tipo de determinante antigénico. Los linfocitos B, por medio de los anticuerpos, pueden reconocer de forma secuencial y de forma conformacional. Los linfocitos T solo reconocen de forma secuencial, por lo que se requiere que esté la proteína en estructura primaria. Si recuerdan, no lo vimos en inmuno, lo vimos en parasitología. Yo les dije que los antígenos, cuando son proteínas, pueden ser reconocidos de forma secuencial. Acá estoy dibujando, según yo, la secuencia de un péptido. Esta secuencia para ser reconocida de forma secuencial por un anticuerpo, debe mantenerse intacta. Por ejemplo, si aquí hay una serina, metionina, lo que se les ocurra, debe seguir el mismo orden, porque si un aminoácido cambia, entonces este anticuerpo ya no lo va a poder reconocer. ¿Qué pasa cuando es de forma conformacional? La proteína está en estructura cuaternaria y viene el anticuerpo y reconoce la parte expuesta. ¿Cuál es más específico? El que reconoce de forma secuencial, porque así como hay una parte expuesta que se parece, este anticuerpo puede venir y confundirse y unirse en la de acá, ¿ven? Y es diferente. Entonces es más específico el que es de tipo secuencial. En las técnicas de laboratorio, ELISA utiliza reconocimiento conformacional y Western blot utiliza secuencial. Este es Western blot y este es ELISA. Si tienen dudas, estamos en el chat. Volviendo a los superantígenos, hay algo que no les dije en la clase pasada. Son proteínas que pueden ser bacterianas y también las virales. Por eso es común que volvamos a recaer en una infección viral. Bueno, la activación de hasta un 20% del total de linfocitos T se lleva a cabo cuando hay superantígenos. ¿Se acuerdan que les dije? El antígeno generalmente va presentado por el MHC, aquí está el camino, reconocido por el receptor del linfocito T, se recibe la señal de activación, vienen las moléculas de coestimulación y dicen, oh sí, hay que hacer linfocitos específicos. Pero los linfocitos específicos para ese antígeno correctamente presentado son un 1 o 2%. 1 o 2%. ¿Qué ocurre cuando hay un superantígeno?
en lugar de pasar por la vía común, pues el superantígeno, como les dije en la clase pasada, lo que va a hacer es unirse entre la fracción constante del MHC y del receptor del linfocito T, y no va a haber una activación específica, sino que los linfocitos T de acá que se activen son inespecíficos, y en lugar de solo gastar el 1 o 2%, vamos a activar el 20% del total de linfocitos T. Se unen a la región conservada del receptor del linfocito T. Ejemplo, el estafilococo aureus o estafilococo dorado, no sé cómo le digan, o el estreptococo del grupo A. Estos son superantígenos. Cuando nosotros nos infectamos con ellos, pasa esta activación errónea. Y ahora los linfocitos T inespecíficos, en lugar de podernos ayudar, nos andan por ahí estorbando. De ahí que sean infecciones tan recurrentes. Existe algo que se produce que es demasiadas citocinas y puede haber un síndrome de shock tóxico o tormenta de citocinas. Muchas de las personas que están muriendo actualmente por COVID están muriendo porque hay una superactivación de citocinas, es decir, se está comportando como un superantígeno que nos da lugar a la expresión de muchísimas citocinas inflamatorias. ¿Qué ocurre? Estas citocinas se supone que andan buscando al virus para tratar de ayudar a eliminar. Pero ¿qué pasa? Son tantas que empiezan a dañar el tejido y los órganos del huésped. A esto se le llama tormenta de citocinas. Incluso, por ejemplo, en el dengue, esa tormenta de citocinas está relacionada con la enfermedad donde hay extravasación del plasma, que es el dengue hemorrágico. ¿Por qué? Porque hay tantas citocinas activando todo que el plasma de la sangre se empieza a salir de los vasos sanguíneos y se produce el dengue hemorrágico. Ese es uno de los peligros de los superantígenos. Espero que haya quedado claro con los ejemplos. Vamos a hablar entonces de los anticuerpos. A mí me encanta poner esta imagen en el examen, así que ya lo saben, pónganle atención a la imagen ahora mismo, por favor. Esta es la que me gusta poner en el examen, porque considero que tiene todo lo que hay que saber sobre la estructura de los anticuerpos. Bien, voy a elegir un color que no esté ahí. Los anticuerpos tienen estructuras proteicas y también tienen unidos oligosacáridos en la fracción constante. Los anticuerpos tienen entonces una fracción constante, una fracción variable y una región hipervariable. La fracción constante es esta de acá. ¿Qué quiere decir constante? Que es igual o casi igual en todos los anticuerpos, sean contra lo que sea. La región variable es esta de acá. Y bueno, también la del otro lado. Variables. ¿Qué quiere decir? Que son diferentes para cada anticuerpo. Que esta región va a ser variable entre un anticuerpo para E. coli y un anticuerpo para estreptococo. Y además tienen una región hipervariable, que es esta de aquí. Esto nos ayuda, por ejemplo, en el caso de Trypanosoma cruzi, que hay más de 6 subespecies, a que sean reconocidas tan específicamente porque esta región del anticuerpo está hecha para reconocer esas pequeñísimas variaciones antigénicas. Bien, entonces vámonos al dibujo. Esto es fracción constante. Vean, aquí dice fracción constante. Esta es la fracción variable o fracción de unión al antígeno. Y esta es la región hipervariable. Ahora, no confundir, voy a cambiar de color. Las cadenas proteicas que forman al anticuerpo. Estas amarillas, vean qué grandes son, se llaman cadenas pesadas. La cadena pesada abarca tanto la fracción constante como la fracción variable. Estas azules se llaman cadenas ligeras.
aquí dice, cadena ligera. Esas cadenas ligeras ocupan solamente la fracción variable del anticuerpo. ¿Por qué son ligeras? Bueno, porque son más pequeñas, pesan menos. ¿Cuál es el sitio de unión al antígeno? En la región hipervariable. Es el sitio de unión al antígeno. Quiere decir que el antígeno se va a venir a agarrar de aquí, más bien que el anticuerpo va a correr a encontrar al antígeno y lo va a agarrar de aquí, porque el antígeno no va a venir solito, ¿verdad? A agarrarse. Esas son las partes de un anticuerpo. Los anticuerpos pueden encontrarse como monómeros, es decir, una sola unidad. Dímeros, vean, aquí hay como si fuera dos anticuerpos pegados. Y pentámeros, aquí hay 5. Los monómeros son las IgGs. Ahorita o en la próxima clase, dependiendo cómo vayamos, vemos qué es cada inmunoglobulina. Los dímeros son las IgAs y los pentámeros son las IgMs. Ig significa inmunoglobulina. Globulina porque es el tipo de proteína e inmuno porque son parte de la respuesta inmune. Ig. En una estructura tridimensional, el anticuerpo lo podríamos ver así. En azul, las cadenas pesadas, en verde las cadenas ligeras. Esta sería la fracción constante, esta sería la fracción variable, acá estaría la región hipervariable y el sitio de unión al antígeno. ¿Cómo se forman los anticuerpos? Hay un caminito y ese caminito ya lo vamos conociendo con lo que hemos visto a lo largo del curso. Primero, esto, el paso inicial. Un microbio o una partícula extraña con antígenos es ingerida por los macrófagos. ¿Qué va a hacer el macrófago? Este proceso que se llama fagocitosis. Después de la fagocitosis, el macrófago puede hacer una presentación. Acuérdense que el macrófago es una célula presentadora de antígeno y que hay presentación y antígenos dependientes de T e independientes de T. Los dependientes de T se van a presentar al linfocito T. Este linfocito T helper o el CD4 va a estimular a las células B o a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos. Los linfocitos, los antígenos independientes de T se brincan este paso donde pasan por el CD4 y directamente del macrófago van a ser presentados al linfocito B. Este linfocito B va a producir anticuerpos. Entonces, sea cual sea el camino, vean, vuelvo, el dependiente de T es cuando el macrófago fagocita, el macrófago presenta, activa el CD4 o helper y el CD4 estimula al linfocito B para producir anticuerpos. El independiente de T es el camino morado. El macrófago fagocita, presenta, no pasa por el T y el linfocito B se activa directamente por el macrófago para producir anticuerpos. Una vez que el linfocito B ha sido estimulado, el linfocito B es capaz de producir anticuerpos. Estos anticuerpos van a estar enclavados en su membrana y estos anticuerpos pueden ser de diferentes tipos. Estos linfocitos T, cuando tienen los anticuerpos en su membrana, van a duplicarse, van a generar nuevas células con estos anticuerpos específicos, con la especificidad de producir esos anticuerpos y van a madurar. La clase pasada les dije que cuando maduran se cambian de nombre y se llaman células plasmáticas. Las células plasmáticas son capaces de secretar anticuerpos específicos contra el antígeno que llegó acá. Estos anticuerpos van a buscar al antígeno, se van a unir y lo van a neutralizar. Hay diferentes formas de neutralizarlo.
Acá un dibujo un poco más extendido. Está el antígeno, que son estos triangulitos de aquí. Ujú. El antígeno se une con los receptores de las células presentadoras y van a estimular a los linfocitos T si son dependientes de T o a los B si son independientes. Cuando el linfocito B está activado, produce células de memoria. Las células de memoria las vamos a guardar por si nos volvemos a infectar. Vean cómo las células de memoria, los linfocitos B de memoria, no cambian su forma, siguen siendo redonditos con anticuerpos alrededor. Los guardamos. Tenemos una clona de linfocitos B que reconocen a este antígeno y cuando hay una segunda infección, cuando tiene que haber una respuesta secundaria, me ahorro tiempo en la respuesta porque yo ya guardé unos que saben reconocer. Entonces, esos que saben reconocer, esos linfocitos de memoria, se van a multiplicar para atacar al antígeno. Bueno, ¿qué ocurre con los demás? No todo lo vamos a guardar, claro que no, hay que resolver la infección. Este linfocito B reconoce ahora al antígeno y va a formar clonas específicas contra este antígeno. Vean cómo sus anticuerpos hasta le cambian de color, ¿ven? Porque son específicas contra el antígeno. Y va a madurar a célula plasmática. Vean cómo se volvió alargadito. Y esta célula plasmática lo que va a hacer es poder soltar sus anticuerpos para que estos anticuerpos vayan, encuentren al antígeno y lo neutralicen. En la respuesta secundaria también hay células plasmáticas que vienen después de la división de estos linfocitos B de memoria. Una vez que se han dividido y tenemos suficientes, maduran a células plasmáticas que son capaces de secretar sus anticuerpos para ir y neutralizar al antígeno que nos está causando la infección. Esto es en un supuesto de lo que pasa con las vacunas. Por ejemplo, a nosotros nos pueden poner el antígeno, desarrollamos una respuesta inmune, guardamos linfocitos de memoria y cuando viene la enfermedad, la verdadera, ya tenemos linfocitos de memoria contra ese antígeno y la vamos a neutralizar rapidito. No nos va a dar tiempo de enfermarnos. Aunque el antígeno llegue, aunque estemos en contacto con él, como estamos vacunados y tenemos células plasmáticas, ya no nos va a dar tiempo de enfermarnos porque rápido vamos a poder eliminar esa infección. ¿Cómo se mantiene la unión antígeno-anticuerpo? Y esto es un poco ya ven que de pronto nos preguntamos, ¿para qué nos sirven esas clases iniciales? Bueno, pues los antígenos y anticuerpos se mantienen unidos por fuerzas electrostáticas, puentes de hidrógeno, ojo, el nombre correcto son enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y fuerzas hidrofóbicas. ¿Por qué es importante? Bueno, hay que conocerlo por funcionamiento para conocer, cuando conocemos un antígeno, cuando sabemos su estructura, sabemos cómo se va a mantener unido al anticuerpo de acuerdo a sus características estructurales. Pero también, por ejemplo, si van a desarrollar una prueba diagnóstica que sea una prueba inmunoenzimática como una ELISA y hay que diseñar anticuerpos o hay que elegir el antígeno, pues hay que ver cuál se va a unir mejor de acuerdo a sus características y cuál es la unión que se va a estar llevando a cabo para con base en ello elegir todos los materiales sobre incluso el material de la placa con el que se va a trabajar o los materiales y los reactivos con los que se va a lavar durante la prueba. La especificidad de los antígenos, acá va el dibujito que trataba yo de hacer. Puede ser secuencial y puede ser conformacional. Acá está nuestro anticuerpo, tiene sus cadenas pesadas, sus cadenas ligeras, tiene una fracción constante, una fracción variable y una región hipervariable. Este mismo dibujo, exactamente este mismo lo veíamos en parasitología. Aquí la región hipervariable tiene una forma, vean, que si tenemos nosotros diferentes antígenos, solamente se va a unir específicamente con el que tenga la forma correspondiente. Aquí está.
solamente con ese se puede unir. Por eso la unión antígeno-anticuerpo es tan específica. El reconocimiento secuencial es entonces cuando tenemos nuestra proteína en estructura primaria con la secuencia expuesta y cada anticuerpo, vean en la cadenita, espero que alcancen a ver, hay secuencias de colores para cada anticuerpo. Puede variar a lo mejor 1 o 2 aminoácidos, pero mayormente se reconoce específicamente solo a esa secuencia. En cambio, el reconocimiento conformacional, estas son estructuras tridimensionales, donde si el naranja fuera el anticuerpo y el verde fuera el antígeno, este anticuerpo reconoce la forma de la proteína que hay en ese sitio y con esa forma se puede unir. No importa qué secuencia tenga ahí adentro, reconoce la forma de la proteína. Perdón, entonces, este es el fundamento del Western blot y este es el fundamento de la ELISA. Tipos de anticuerpos. Vean, si los vamos a ver hoy. Inmunoglobulina M, G, A, D y E. La inmunoglobulina M son los primeros que se producen, los primeros anticuerpos que hacemos la primera vez que nos infectamos contra algo. No tienen regiones bisagra. Acá me gusta, cuando estoy haciendo en el salón, hacer con las manos las regiones bisagra. Los que me estén escuchando, imagínense entonces una puerta. Las puertas están unidas al marco por una bisagra. ¿Y qué hace la bisagra? Permitir el movimiento, la abertura de la puerta. La bisagra, para los que no sepan, son esas cosas de metal que mantienen a la puerta unida con el marco y le permiten abrir y cerrar sin caerse. Entonces, lo mismo ocurre en los anticuerpos. Ven que tenemos esta parte aquí, entre la fracción constante y la fracción variable. Es más, déjenme voy acá. Aquí, aquí hay una región bisagra. ¿Para qué? Para que cuando llegue el antígeno haya flexibilidad de abrir, ¿sale? Emilia no me escucha, ¿los demás me escuchan? Avísenme porque sí me escuchan. Entonces revisa, Emi, por favor, o al rato va a estar el video. Bueno, vuelvo entonces aquí está la región bisagra, vean, hay puentes disulfuro, para que cuando el antígeno llegue, el anticuerpo tenga la flexibilidad de abrir y que el antígeno quepa, como si ustedes quisieran meter algo y, y para que quepa mejor se tenga que mover de manera flexible, ¿sale? Eso es la región bisagra. Voy ahora a la diapositiva donde estábamos, acá. Los IgMs no tienen esa región bisagra, por lo tanto no se van a adaptar bien. Van a hacer lo mejor que pueden, ¿eh? Es lo que podemos entregar como parte de la respuesta inmune cuando estamos generando unos anticuerpos de forma rápida. Aparecen como antenas en los linfocitos B. Esto es, si este es un linfocito B, el IgM está aquí. La cosa es que no hay que imaginárselo de uno solo porque los IgM son pentámeros, así salen. Entonces, ellos pueden unir anticuerpo aquí, 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 aquí y en todas las regiones de unión al antígeno de esos 5 anticuerpos IgM. Luego están los IgG o inmunoglobulina G. Se generan después de los IgM, atraviesan placenta, protegen al feto y nos indican que es una infección del proceso antiguo. Ojo aquí, ando bien clavada con esto de las pruebas de COVID que les andan vendiendo. Si alguien trabaja en algún laboratorio de análisis clínicos, no anden vendiendo pruebas de COVID para decirle a la gente si tiene infección o no, porque las pruebas rápidas, ojo, hablo de las pruebas rápidas, si hacen PCR en tiempo real, pues adelante. Las pruebas rápidas detectan anticuerpos. ¿Qué tiene que ocurrir para que se detecten anticuerpos contra COVID? Pues que hayan pasado unos 14 a 20 días después de la infección y tengamos anticuerpos producidos de manera natural por el sistema inmune. ¿Le sirve a un enfermo de COVID enterarse 20 días después que tenía COVID?
Pues ya no, ¿verdad? Una de dos, o ya se murió o ya se recuperó, ya para qué. Los asintomáticos, pues sí, porque pudieran ser donadores de plasma convalecientes para tratar de ayudar en la enfermedad a los demás. Cuando ustedes van y se hacen una prueba de alguna infección, por ejemplo la prueba de dengue, les hacen una prueba inmunoenzimática donde se detectan IgMs o IgGs. Si tenemos muchos IgMs, quiere decir que estamos enfermos ahorita, que en ese momento hay enfermedad, porque son los primeros anticuerpos que se producen. Es una enfermedad nueva, o sea, sí ahorita, pero mínimo 10 a 14 días después de la infección, ¿eh? Si nos salen muchos IgGs, ¿qué quiere decir? Que esa enfermedad ya tuvo un curso y ahora tenemos anticuerpos perfectamente hechos con una región bisagra funcional que incluso pueden atravesar la placenta y proteger al feto. En un caso particular, durante mi embarazo tuve dengue y dentro de la preocupación de algunos familiares decían, es que, bueno, el bebé puede infectarse. Y yo les decía, no, porque mis hijos es, pero bueno, nadie me entendía, ¿no? Estos anticuerpos son los que están muy bien hechos y nos indican que la fase aguda de la enfermedad ya pasó y ahora ellos se pueden distribuir a lo largo del cuerpo para proteger. Los IgGs son monómeros, los encontramos así solitos. Luego están las inmunoglobulinas A, aparecen después de las M. Las A van a estar en saliva, moco y leche. También están en todas las mucosas. Las inmunoglobulinas A son las que tienen la capacidad de proteger al recién nacido durante la lactancia. Aquí están las inmunoglobulinas A, son dímeros, vean cómo están unidos dos anticuerpos, ¿ven? Luego están los IgDs o inmunoglobulinas D, sustituyen a las M, a las porquerías que habíamos hecho al principio. Bueno, no porquerías, porque finalmente aquí tienen 5 sitios de unión antígeno y andan ahí tratando de ayudarnos a eliminar antígeno, ¿no? Pero tienen más afinidad con los antígenos y se sitúan también en la superficie de los linfocitos B. Por último están las IgEs, las que hacen sufrir a los alérgicos, son de alta afinidad, se unen con el antígeno rapidito y rápido, hacen una respuesta inmune toda exagerada y ahí andan los alérgicos todos moquientos. Las inmunoglobulinas E median los procesos alérgicos. Tienen también, no, o sea, no están hechas nada más para que la gente tenga alergia, todos tenemos inmunoglobulinas E que tienen funciones de eliminar parásitos, en particular a los gusanos. Cuando veíamos en parasitología que hay gusanos que son muy grandes, bueno, pues las inmunoglobulinas E llegan y se pegan en las regiones específicas y de este modo pueden ayudarnos a eliminar antígenos tan grandes como los gusanos. Las inmunoglobulinas D son también monómeros. Acuérdense, no solamente están hechos para que los alérgicos sufran, sino también para eliminar antígenos grandes como los gusanos. ¿Por qué se llaman así? Por la forma que tiene su cadena pesada. Las formas en las estructuras bioquímicas de las cadenas pesadas. Si la cadena pesada tiene una estructura alfa se llama IgA, si tiene delta se llama IgD, si tiene epsilon se llama IgE, gamma se llama IgG y mu se llama IgM. O sea, es una traducción del griego a al inglés, ¿no? Aquí están dibujadas en las IgAs, que puede ser en monómeros o en dímeros. Las Ds, las Es y las Gs son monómeros y muy específicas. Y las Ms son pentámeros. Creo que Yamilet y Ana Karen se durmieron sobre el teclado.
Bien, vamos a ver qué No, ya, lo vemos en la próxima clase. Son 12:54 y este cuadro requiere más tiempo para explicar. ¿Sale? Entonces voy a detener la grabación, permítanme.